un exceso de glucosa en sangre. Y esto puede ser como consecuencia de una disminución en la secreción de la hormona insulina o una deficiencia en su acción. Entonces, tenemos distintos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Nosotros nos vamos a centrar en la diabetes tipo 1, ¿sí? La diabetes que tengo anticuerpos contra la célula beta que genera una destrucción de la célula beta y de la secreción de insulina, lo cual me generaría un déficit de insulina para toda la vida, lamentablemente. Entonces necesito y requiero la insulina desde afuera, ¿sí? Para poder manejar o hacer un buen tratamiento de la enfermedad. Obviamente que ahora vamos a ir viendo los distintos factores que alterarían los valores de glucemia. Estos son el primer cuadro, el cuadro de arriba, es justamente para evaluar la glucemia en pacientes que no son diabéticos. ¿Sí? Entonces, la glucosa, fíjense cómo se va manejando dentro de lo que es el rango normal, entre 70 y 100 antes de las comidas y hasta 140, ¿sí? Después de la comida. Obviamente que estos valores de glucemia son como consecuencia de la liberación de insulina. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo después de la comida yo libero la cantidad necesaria de insulina y voy teniendo los valores normales de glucemia en el cuadro de arriba. ¿Bien? Esto lo explico por qué. Porque yo este cuadro de abajo, en el paciente, como hemos definido, la diabetes tipo 1, no estoy generando insulina. Entonces ahí viene uno de los factores fundamentales del tratamiento, que es la sustitución o el reemplazo fisiológico, ¿sí? De esta secreción, en donde siempre tratamos de hacer un reemplazo con un basal, que es la línea verde que estamos acá, ¿sí? Y antes de cada comida, un bolo, ¿sí? De cada comida. Ahora, esto suena fácil. Ahí es donde yo tengo que ver dónde me coloco la insulina, cómo me coloco la insulina, la rotación de la insulina, cuánto tiempo antes de una comida me tengo que colocar la insulina, los horarios que me tengo que colocar la insulina, cómo actúa cada insulina, porque dentro del reemplazo de insulina basal tenemos varias insulinas con distintos mecanismos de acción. Lo mismo que de las rápidas, pero las rápidas son más homogéneas, digamos, son más parecidas entre cada una. Pero en base a eso es lo que uno tiene que ir regulando los horarios, la colocación, ¿sí? Y eso es un factor muy importante para el manejo del azúcar. Otro factor que es importante es la alimentación, ¿sí? Entonces, la alimentación, usted va a ir a distintas nutricionistas, le van a presentar el método del plato, de la pirámide, la cantidad de hidratos de carbono que tengo que comer, los vegetales, la cantidad de proteínas y de grasa, ¿sí? Que puedo llegar a tener los alimentos y lo que debo ir comiendo de acuerdo a mi grupo etario, de acuerdo a la edad que voy teniendo, ¿sí? Pero dentro de la alimentación, el grupo que donde más tengo que tener o prestarle atención es a los carbohidratos. Y ahí dentro de los carbohidratos, ahí son varios factores que es lo que tengo que tener en cuenta en el día a día. Acuérdense, todo esto es en el día a día del paciente. La cantidad de carbohidratos, el índice glucémico, qué es lo que me genera la proteína y la grasa en el índice glucémico y en la carga glucémica. Ahí van a ver, yo por ejemplo fui, les doy las listas, los menús ya establecidos, fotitos, las medidas, y la verdad uno se pregunta, ¿cuál de todo sirve? Y la verdad que todo sirve. Hay algunos pacientes que se enganchan con una cosa, otros con otra cosa. Lo ideal es ir planteándolo ahí en la consulta para ir mejorando esto. Pero todo esto de tener presente la alimentación para los factores, para mantener los valores de glucemia, lo tengo que hacer todos los días. Y todos los días, 4 comidas al día. ¿Sí? Entonces, es otro punto, es otra carga más al tratamiento. Otra pata muy importante del tratamiento es el ejercicio. Y acá también, el ejercicio no es que hago un solo tipo de ejercicio y la respuesta de la glucemia es uno solo. Entonces, fíjense acá, este es un ejercicio aeróbico, ¿sí? Llámese bicicleta, trote, ¿sí? Acá en este cuadro donde está estoy apoyando el mouse, ¿sí? Tengo la glucemia, ¿sí? Que este sería lo normal. En la liñita eso sería la normal. Entonces, ¿qué es lo que me generaría el ejercicio en la glucemia? Este tipo de ejercicio me tiende a la hipoglucemia. Entonces, dependiendo de la cantidad de ejercicios que yo haga, ahí van a ir las recomendaciones que yo tengo que hacer. ¿Sí? La cantidad de hidrato de carbono, la cantidad de insulina previa que yo me tengo que consumir. Ahora, si ya a mí me gusta un deporte que es fútbol, tenis,
en donde tengo los dos tipos, aeróbico y anaeróbico, en el mismo momento, la amplitud y la variabilidad de la glucemia, fíjese cómo se amplía. Puedo tener por momentos hiperglucemia y por momentos hipoglucemia. Como consecuencia, son factores que tengo que tener en cuenta para ir viendo qué es lo que me va generando y obviamente que después la respuesta individual de cada uno es distinta. Y acá es donde está, por ejemplo, este tipo de ejercicios que son pesas o el famoso HIIT que están haciendo ese de alto impacto de 20 minutos muy intenso, que por ahí los adolescentes les gusta hacer, este generalmente me genera más hiperglucemia. Esto no es una clase de deporte, sino es para tener en cuenta todos los factores que yo debo tener en cuenta para ir viendo qué es lo que me va generando la glucemia. ¿Bien? Escuché una clase de tecnología en donde decían los 42 factores que afectan la glucosa. Entonces están todo lo que dijimos, pero además también está en el momento del ciclo que estoy, el estrés, la menstruación, si tengo enfermedad celíaca, si fumé o no fumé, las decisiones que tengo que tomar. O sea, son 42 factores. Todo esto lo pongo porque para poder tener en cuenta todo esto, ¿yo qué necesito? Perdón. Antes de, junto con el diagnóstico, ¿sí? Que me dicen y todo lo que tengo que hacer, además de eso, también tengo una relación médico-paciente que se genera con todo esto. Esa relación médico-paciente puedo tener distintas barreras que también la tengo que tener presente. ¿Sí? La barrera por parte del profesional, la letra, lamentablemente yo soy uno de esos que mi letra es inentendible, la vocación del profesional muchas veces lo obligan a hacer cosas que el médico no quiere hacer y por ahí no tiene la vocación de la diabetes tipo 1, por ejemplo, ¿sí? El burnout del profesional, ¿sí? Por barreras por parte del paciente, el conocimiento previo que trae del paciente o lo que aprendió en Internet o lo que entendió de Internet, lo cual por ahí a veces es difícil modificarlo. El paciente es difícil, y acá se llama paciente difícil, paciente que no quiere hablar, el que no quiere expresarse, por ejemplo, ¿sí? Como un ejemplo. Y muchas veces cuando son chicos, la familia o el acompañante puede jugar un rol, ya sea positivo o negativo también. ¿Sí? Y por parte del sistema, el factor espacio y los tiempos, sobre todo en las consultas y en los turnos. ¿Sí? Teniendo en cuenta todo esto de las barreras médico-paciente, de la dieta, del ejercicio y todo eso, yo tengo que tener en cuenta de que para poder cumplir todo esto que uno está planteando, yo necesito tener una motivación y necesito tener una adherencia, porque imagínense que ustedes todo esto lo tienen que hacer todos los días. Me tengo que levantar, desayunar, tengo que contar el hidrato de carbono, cuánta cantidad de insulina me tengo que colocar, tengo que pensar si voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio, y es todo, la verdad que es un bajón, pero sí tengo que encontrar. Entonces, la charla, habiendo hecho esa pequeña introducción, es tratar de ir conociendo qué es una adherencia, ¿sí? Y qué motivaciones o cómo puedo ir encontrando motivaciones para encontrarle un objetivo, un propósito en el día a día. Entonces, ¿cómo definimos la adherencia al tratamiento? La adherencia se ha definido como el contexto en el cual el comportamiento de la persona coincide con las recomendaciones relacionadas con la salud, ¿sí? E incluyen para el paciente ir a las consultas periódicas, cumplir con la alimentación que se prescribió, los cambios de estilo de vida recomendados, ¿sí? Y realizar los análisis periódicos, ¿sí? Acá quiero hacer una pequeña salvedad. Es lo mismo adherencia que cumplimiento, porque así, el cumplimiento es simplemente hacer caso a lo que me dijo el médico. Y la adherencia es el resultado, ¿sí? De acuerdo realizado con el paciente. O sea que acá lo que se resalta es la participación activa del paciente para la toma de decisiones. O sea, que el tratamiento que el paciente se lleve no es la indicación del médico, sino es una propuesta en donde se generó una discusión y se realizó un pacto para ver a ver qué es lo que puedo cambiar. ¿Sí? Entonces, el rol activo del paciente es muy importante acá. Las diferencias justamente, si yo solamente sigo las indicaciones, los resultados van a ser a corto plazo, ¿sí? En cambio, si hay una participación activa y el paciente toma decisiones en lo que le gusta o no,
o en lo que él acepta como que es lo que puedo realizar, los cambios de estilo de vida los puedo mantener más a largo plazo. Me van preguntando, levantan la mano, sí. Ahora, por ahí podemos hacer, podemos definir, ¿sí? Sabiendo qué es la adherencia, la no adherencia puede ser por un incumplimiento intencional, ¿sí? Ya sea por los efectos negativos que provocan los medicamentos, los posibles conflictos que aparecen con el estilo de vida del paciente. O sea, paciente que de repente yo tengo que empezar a comer mucha verdura, mucha fruta, y a mí me encanta el guiso, la papa, el arroz, sandwichería, son conflictos que se van generando y que van generando el rechazo al tratamiento. La desconfianza, la falta de fe en el sistema sanitario, ¿sí? Los cambios bruscos por ahí del tratamiento indicado. Por otro lado, los motivos de incumplimiento que son no intencionales. Y por ahí la falta de conocimiento o información sobre el tratamiento, el régimen terapéutico demasiado complejo, los fallos de la memoria a la hora, la incapacidad para autoadministrarse o dificultades en el envase. O la colocación de las inyecciones, de las bombas de insulina. ¿Bien? Esto es muy importante, interpretarlo y saber si los tengo para poder tratar de buscar estrategias para mejorar todo esto, ¿sí? O sea, porque todo esto que está acá es solucionable, todo esto que está acá es solucionable, pero lo importante es tratar de que el paciente se comunique. Mis miedos son estos, tengo miedo a que si yo hago esto, me pasaba que yo esto lo hacía. Entonces, como para que uno pueda encontrar un diálogo y decir, bueno, esto lo vamos a tratar de mejorar haciendo esto, sino los distintos caminos del tratamiento como para poder ir conociendo más sobre la enfermedad. Factores que afectan la adherencia, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos la terapia, ¿sí? Que es más o menos un poco lo que ya hemos hablado, la larga duración del tratamiento, y acá lamentablemente esto es de por vida, por ahora, vuelvo a insistir que digo por ahora, porque ojalá que llegue en algún momento en la cura, los trasplantes, eso que tanto esperan, ¿sí? Los regímenes de tratamiento muy complejos, ojo que a veces uno puede empezar de manera simple un tratamiento y después lo va complejizando de acuerdo al estímulo que uno va viendo con el paciente. Con respecto al sistema sanitario, la falta de una buena relación, de la falta de empatía que se puede generar con el mismo servicio, lo mismo el tema de los controles alejados, la falta de conseguir turnos, sobre todo eso en hospitales. ¿Bien? Con respecto a la enfermedad, ausencia de síntomas. Yo por ahí digo acostumbramiento de los síntomas. Tengo pacientitos que vienen con glucemias altas, 12 de glicosilada, 13 de glicosilada, y dice, doctor, yo me siento perfecto. En ese proceso que uno hace de empatía y logramos entre los dos que el paciente tenga un poquitito más de adherencia, baja la glicosilada, sabe más de la enfermedad, se siente más seguro, y vienen en controles posteriores con glicosilada de 7, 8, y uno le pregunta, ¿y notas diferencia de cómo te sentías ahora? Y dice, la verdad que yo no me daba cuenta de cómo me sentía antes, porque nunca había estado con los valores normales. Entonces ahora me doy cuenta, tengo más pila, más ganas, estoy más motivado para hacer cosas. Entonces, eso también está bueno ir evaluando qué es lo que me va generando cuando voy teniendo los valores más normales. Con respecto a lo socioeconómico, dependiendo en dónde me ubico, en la parte pública, en la parte de la obra social, qué es lo que me cubre, todo. Desde el punto de vista económico, hoy en nuestro país, lamentablemente, el acceso a una alimentación sana ya es caro, lamentablemente, ¿sí? Y desde el punto de vista del paciente, ¿sí? El no acudir a las consultas, la falta de conocimiento de la enfermedad o la falta de ganas de conocer la enfermedad, ¿sí? Los distintos momentos que pueden haber alteraciones psicológicas en el momento de la vida del paciente, ¿sí? Y la negación hacia la medicación o hacia los tratamientos. Vuelvo a insistir, importante saber de todo eso, porque todo esto que está acá se puede ir corrigiendo en base a las voluntades tanto del médico como del paciente. ¿Qué estrategias tenemos para mejorar la adherencia? ¿Sí? Entonces, por un lado, la información efectiva, ¿sí? Que por ahí tanto el médico baje el lenguaje, se haga entender, que haga preguntas a ver si el paciente entendió cuál es el propósito del tratamiento,
el tipo de tratamiento que debe seguir el paciente, ¿sí? Que entienda y cuál es el beneficio, los pros y los contras, la duración del tratamiento, ¿sí? Y cuál es bueno, el esquema a seguir. El paciente entendiendo qué es mi enfermedad, de qué es lo que tengo que seguir, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de hacer el tratamiento, por ahí puedo tener un poquitito más de adherencia. Una comunicación asertiva, ¿sí? Eh, Asertiva significa que esto tiene que ser una comunicación que tiene que ser abierta, honesta, tanto del médico como del paciente, ¿sí? En donde tiene que llegar a un acuerdo mutuo, ¿sí? Para tomar el mejor tratamiento para el paciente, tanto desde el punto de vista del médico y tanto desde el punto de vista del paciente, de qué está dispuesto él a hacer o no para mejorar eso. ¿Sí? Eh, una educación consistente, ¿sí? ¿Qué significa una educación consistente? Eh, Tomando en cuenta el proceso de interacción entre el profesional y el paciente en cada visita, el resultado, obviamente, es una mejor adherencia a las recomendaciones y al cumplimiento de la terapia. Y eso eh, redunda en menos llamadas al sistema de salud, menos hospitalizaciones, perdón, y así, obviamente, menor costos de salud. Otra estrategia para la adherencia son ayudas directas para mejorar la adherencia. Esos son fichas, formas preimpresas, un poco lo que hablábamos con el tema de la alimentación. Para la actividad física también hay planillas en donde de acuerdo al valor previo de azúcar, a la intensidad de ejercicio que voy a hacer, cuánto carbohidrato voy a comer, cuánto de insulina me voy a colocar. ¿Sí? Hay aplicaciones, hay app, vuelvo a insistir, lo mismo que dije con el tema de la alimentación, hay muchísimo. Este, el tema es que hay que adecuarse a cada paciente. Todas sirven, porque hay algunos que se enganchan con la lista de alimentos, otros que se enganchan con fotos, otros se enganchan con las aplicaciones, otros lo entienden y lo hacen en forma más intuitiva, es más peligroso, pero van generando mejores resultados que cuando uno lo hacía a ciegas. También sirven alarmas en el celular, la ayuda de familiares, de padres, esposas, hijos, como para tener una guía en todo esto, que también es importante que se involucren. Ojo, acá hago una aclaración, sin las acusaciones que a veces, muchas veces se hacen, sino en el acompañamiento de la enfermedad. Obviamente que esta adherencia necesita de una motivación, que es lo que me genera a poder cumplir con todas estas cosas que estamos hablando. ¿Bien? Y acá esta fotito un poquitito graciosa, es este libro para ejercitar la voluntad, me vendría al pelo. Pero qué lejos que está a 3 baldosas atrás del pie. Muchas veces te pónganse cuando se tiene que colocar la inyección de insulina antes de la comida. La tienen ahí y del plato de comida y el narigón que vengo a hacer yo me dijo que tengo que esperar 15 minutos, colocar, hacer el cálculo. Ah, sí, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, muchas veces acá yo tengo que encontrar un para qué lo tengo que hacer. ¿Sí? Que eso, si yo me planteo este para qué, siempre voy a encontrar el cómo. ¿Sí? Me va a dar una orientación y una guía. Entonces vamos a hacer la motivación, ¿sí? Eh, Se trata de un fenómeno emocional, ¿sí? Que viene del latín motiv, que significa movimiento, ¿sí? Movimiento, que eso me va a generar un cambio. Y de eso se trata, de moverse, de salir de la zona esa de confort, ¿bien? Salir de ese lugar o de esa situación que por ahí no me está beneficiando. Obviamente que genera miedo o puede generar resistencia, pero si no me muevo, sigo obteniendo los mismos resultados, ¿sí? Esa motivación necesita de un permanente combustible, ¿sí? Entonces no se olviden que esto es lo que hablamos en el primer momento, es de todos los días. Entonces esa motivación es que la tengo que estar buscando, ¿sí? Para que me pueda seguir generando esa misma motivación todos los días, ¿sí? Esta motivación me sirve como el impulso, como el iniciador de un cambio, ¿sí? Pero no es el elemento esencial para el proceso, para el proyecto, ¿sí? O para un propósito de una visión.
Y ahí esta motivación es la que necesita del compromiso. ¿Bien? Y el compromiso es más racional. Acuérdense que la motivación es más emocional. Hay algo, hay una situación que me ha generado un impulso a generar el cambio. ¿Sí? Pero eso lo tengo que llevar junto con el compromiso. Este compromiso o esta secuencia lo puedo hacer en todo el aspecto de tu vida, en lo laboral, en lo profesional, en lo social, en lo afectivo, en la enfermedad, que es más relacionado a esto, ¿sí? Y esto obviamente es el resultado de un proceso, ¿sí? Hay una relación entre el compromiso y el sentido, entendiendo, ¿sí? Por sentido como la razón de ser o el existir. O, para que se entienda, el sentido es el objetivo que yo me pongo. Yo estoy haciendo algo, me motiva algo, me dice, esto que estoy haciendo no me sirve, cambio mi objetivo y digo, no, yo tengo que buscar este objetivo, ¿sí? Y eso me genera un compromiso, pero para que este compromiso se lleve a cabo, ¿sí? Yo tengo me va a llevar a evaluarme o a autoevaluarme cuáles son mis recursos. Yo quiero llegar ahí, pero cuáles son mis recursos que yo tengo. ¿Cómo hago para llegar ahí? Entonces empiezo a plantear hojas de ruta o estrategias para llegar a eso. Y de ahí van a saltar las dificultades. Ah, pero yo tengo que hacer esto y yo no estoy capacitado para hacer esto, pero lo puedo generar, ¿sí? Eh, a- pero puedo hacer esto alternativo. Entonces, en ese diálogo, ¿sí? Con el médico, con el psicólogo, con la nutricionista, con el profe de educación física, o sea, con el equipo, ¿sí? Siempre teniendo el objetivo, la brújula, ¿sí? El famoso norte que uno llama, o el ideal, como ustedes lo quieren llamar. Entonces, todas las estrategias o los cambios que yo haga, siempre que vayan en pos de alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Ni la motivación, ay, me ha faltado, ni la motivación ni el compromiso operan milagros ni producen resultados mágicos si no lo llevo junto con un objetivo o con un ideal. ¿Sí? Acá se me ha borrado una parte de la frase. Ni la motivación ni el compromiso hacen milagros por sí solos, siempre y cuando no vaya agregado al objetivo o al sentido que yo le doy a todo esto. 30 segundos de reloj, no tenemos tiempo. ¿Qué motivaciones tienen? Si ustedes quieren escribir en el chat, damos 30 segunditos, ¿sí? Para ver cuáles son las motivaciones del día a día para poder mantener ustedes un tratamiento que le ha dado el médico. Benito, Buen día, pueden responde. escribir en el chat simplemente las preguntas o perdón, lo que está solicitando el doctor. O si quieren, incluso como somos pocos, podrían comentarlo. Le habilitamos Sí, el micrófono, como quieran. habilito el micrófono. Si quieren hablar, ¿no? Ahí está desactivado el micrófono, así que quien quiera lo habilita y puede hablar perfectamente. Bueno, no se animan, no se animan, está bien. ¿No han Ya se escrito en van el a chat? animar, Si ¿sí? quieren, escriban en el Seguí, chat. Leo, si querés. Bueno, Yo te aviso y te tengo al tanto. dale. Entonces, la motivación es el impulso que inicia, ¿sí? Que guía, que mantiene el comportamiento que uno va a hacer hasta alcanzar la meta y el objetivo, ¿sí? La motivación es un término global y complejo, pero se utiliza para definir procesos y ahí está la clave. Esto no es de un día para el otro, sino que esto es un proceso que lo tengo que ir retroalimentando en el día a día, en cada consulta, el conocimiento de la enfermedad, como para que uno puede, esto me hace bien, esto me hace mal, esto lo dejo, esto lo tomo, esto lo acepto, ¿sí? Como para ir encontrando distintas estrategias. Entonces, bueno, esto es un poquitito lo mismo.
tengo un estímulo, tengo una necesidad, me genera un estrés interior, lo cual me lleva hacia una conducta y esa conducta me genera una satisfacción. Son dos formas de verlo, ¿sí? En donde acá es todo lo mismo, o sea, una necesidad insatisfecha, tensión, me generan motivaciones, un comportamiento, satisfago esa necesidad o ese estrés y reduzco la tensión. ¿Sí? Entonces eso es lo que la motivación me puede ir generando para ir generando distintas alternativas. Ojo, y aclaro una cosa, muchas veces yo emprendo algo, hago una estrategia y muchas veces puede ser que no me vaya bien. ¿Sí? Entonces, no es que me tengo que imaginar, sino que digo, bueno, esto no fue, yo tengo dos caminos para elegir. Elegí uno, no me fue bien, bueno, voy por el otro. ¿Sí? Y esto es para toda la vida. ¿Sí? Entonces, algunos conceptos de la motivación. El cambio es un proceso y no un hecho puntual. ¿Sí? Frecuentemente se observan que las personas acuden a la consulta esperando cambios rápidos, ¿sí? Y esto no puede lograrse en la primera consulta o de una consulta a otra. Esto tiene que ir siendo un proceso, ¿sí? En donde tiene que haber un feedback tanto del equipo de salud junto con el pacientito. Es un proceso dinámico, genera cambio en las personas, ¿sí? Es una energía que dirige el comportamiento en direcciones específicas, por eso es importante tener ese propósito, ¿sí? Y obviamente que todas esas direcciones va a estar íntimamente relacionado con lo biológico, con lo que tiene el conocimiento de cada uno y con la parte social que les toque a cada uno, ¿sí? Es una herramienta fundamental para el paciente para poder lograr los cambios en la conducta, ¿sí? En relación a los hábitos de vida saludables, ¿sí? Para que esta motivación es muy importante que el paciente entienda su problema y que se sienta responsable del mismo. No importa la edad que uno tenga, sino que yo me tengo que sentir responsable, me tengo que hacer responsable de esto para poder generar el cambio, ¿sí? Entonces, si yo no tengo esta motivación, es muy difícil que el equipo de salud llegue a los pacientitos. ¿Sí? Muchas veces nos puede pasar lo que estábamos hablando, que tenemos la motivación, hacemos las estrategias, ¿sí? Pero no alcanzamos nuestros objetivos. Entonces ahí tenemos que reevaluar, ¿sí? Si es posible que la motivación no sea tan fuerte, o sea, que esté faltando motivación y compromiso, ¿sí? O que el objetivo sea poco realista o demasiado difícil de alcanzar. O por ahí ponemos tiempos más cercanos y hay que ir haciendo una autoevaluación. Desear no significa alcanzar. Para ello hay que actuar en consecuencia y esto puede provocar cierta resistencia a un medio acá. ¿Qué significa esto? Yo estoy en una zona de confort, yo me siento cómodo acá y pero los resultados no son buenos. Entonces tengo que generar un cambio. Ahora, ese cambio me puede generar miedo o me puede generar resistencia para ese cambio. ¿Sí? Todo cambio requiere, obviamente, que yo me vaya autoconociendo, haciendo una autorreflexión, autoconciencia, los objetivos que sean por ahí yo tengo un objetivo muy alto, pero sí puedo ir alcanzando objetivos parciales en el medio para ir proponiéndomelo y decir, bueno, llegué acá, con este objetivo que yo llegué, ¿qué obtuve? Ah, perfecto, ya tengo esto me va bien, hago otro objetivo un poquitito más alto, pero más cerca, pero no al objetivo principal. Y así voy logrando de a poquitito. Obviamente que todo esto lleva un esfuerzo y persistencia. Y siempre ir autoevaluando y haciendo una autorreflexión si realmente lo que yo hago y el compromiso lo estoy haciendo en forma adecuada o no, o cuáles son los errores, ¿sí? Para poder ir cambiándolos. Es muy importante saber dónde estoy parado yo, para poder decir, bueno, esta es mi realidad, pero yo quiero llegar acá. Ahora, puedo llegar, yo creo que todos podemos llegar a donde queramos, ¿sí? Pero siempre es importante saber dónde estoy parado porque es el primer cambio el primer paso para poder generar el cambio, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la motivación es movimiento y que es cambio. Entonces, yo tengo que tener, esto me pareció muy bueno, mi necesidad, ¿se acuerdan que necesidad habíamos hablado que es lo que me generaba ese disconfort interno y que lo que me genera ese cambio tiene que ser mayor a la resistencia que yo tengo al cambio? Y la ilusión, ¿sí? Para ese cambio tiene que ser mayor que mis miedos. Obviamente que puede ser a la inversa, y eso es lo que no me genera el cambio. Entonces, si yo tengo mucha resistencia, hay que hablarlo. No tengan miedo de hablar con el médico, porque por ahí esas resistencias son fáciles de solucionar
o no, pero hay que tratarlo y hay que hablarlo para que en algún momento uno haga un clic y arranquemos. ¿Bien? Lo mismo con los miedos. Tipo de motivación. Tenemos 3 tipos de motivación: intrínseca, extrínseca o desmotivación. ¿Sí? La motivación intrínseca, ¿sí?, es cuando el sujeto realiza una actividad por el disfrute y el placer que le produce hacer eso. Un ejemplo, ¿sí?, la actividad física. Yo voy a hacer actividad física porque me gusta, me encanta, me genera placer. Y yo encuentro beneficio con esta actividad física. Hablando desde el punto de vista de la enfermedad. Pero el placer de que lo que me genera el ejercicio lo hago por ese placer. Eso es una motivación intrínseca. No está condicionado por ninguna otra circunstancia, ¿sí? O sea, la actividad es el fin en sí mismo. ¿Bien? La motivación interna se refiere al verdadero deseo o disposición de la persona en cambiar su conducta y sus potencialidades para poder intentar realizar el cambio. ¿Sí? Y es muy importante tener este tipo de motivación, ya que se ha visto que genera una adherencia a largo plazo, sobre todo en los comportamientos saludables. ¿Sí? La motivación extrínseca es debido a factores extrínsecos o incentivación externa. Aparece cuando lo que atrae no es la acción en sí de lo que yo estoy realizando, sino la recompensa que me genera esto. ¿Bien? Un ejemplo, también con la actividad física. A ustedes los chicos y a las chicas quieren tener los raviolitos, el músculo. Entonces, si yo no voy a hacer actividad física por el placer que me genera la actividad física, sino por la recompensa que me da, que es verme bien, sentirme bien, ¿sí?, verme los cuadraditos, ¿sí?, presumir con las chicas o con los chicos. ¿Sí? Hay otro tipo de motivación extrínseca que ya se va alejando de la intrínseca, ¿sí?, que por ahí lo puedo hacer por culpa. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa acá? Están comiendo el plato de fideo y ven la cara del doctor Cerro, de la licenciada Quintans, que le dicen: vos no tenés que comer más de hidratos de carbono y vos estás comiendo más de eso. Entonces, la culpa hace de que yo tenga una motivación. Obviamente que los resultados son más a corto plazo y voy teniendo menor adherencia cuando tengo ese tipo de motivación. Y la otra motivación extrínseca es en relación a castigo, premios y castigo. ¿Bien? Hasta que llego a la desmotivación. Y la desmotivación es la falta absoluta, ¿sí?, de una motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y hace una referencia sobre todo a la falta o a las ganas de actuar del paciente. ¿Sí? Se sitúa en el tema expuesto de la motivación intrínseca, donde el pacientito no tiene ninguna intención de realizar una actividad, ya sea porque no se siente capaz para ello o porque no cree que vaya a conseguir el objetivo o el resultado deseado. Otra forma de verlo son motivaciones positivas y negativas, ¿sí? Y esto me gusta porque por ahí está bueno. La motivación positiva es un proceso mediante se inicia, sostiene y direcciona su conducta hacia la obtención de una recompensa, sea externa, ¿sí?, o interna. ¿Sí? Este resultado positivo me estimula para la repetición de la conducta, ¿sí?, de lo que produzco. Entonces, si esto me generó placer, lo vuelvo a repetir, y si esto me hace bien para mi enfermedad y el resultado es positivo, ¿sí?, puedo seguir repitiendo esta conducta. Por lo cual se hace reforzadores del comportamiento. ¿Sí? Eso que me ayuda. Por otro lado, tenemos una motivación negativa, que muchas veces los médicos a veces lo utilizamos como último recurso y a veces lo utilizamos mal. Yo hago o me motivo o hago las cosas como consecuencia, ¿sí?, del resultado negativo que puede generar. Para hacerlo práctico, vos tenés que cuidarte con la dieta, la actividad física, tenés que tenerlo normal, porque si no, vas a quedar ciego, vas a quedar en diálisis. Esto no se tiene que utilizar, pero es una motivación negativa. O sea, trato de motivar al paciente como consecuencia de lo negativo. La verdad que no está bueno, es mucho más positivo y me genera
mucho más adherencia y cambios a largo plazo, una motivación positiva. Es lo que está acá. ¿Sí? Tenemos la intrínseca, que la persona quiere hacerlo, positiva, que me acerca hacia el objetivo, ¿sí? Y estos son los dos tipos de motivaciones que son lo que hay que tratar de ir buscando de distintas formas. Podemos evaluarla a la motivación, estos son escalas del dolor, pero tranquilamente uno puede extrapolarlo para decir cuán motivado yo estoy para generar los cambios. No se olviden que esto es un proceso. Muchas veces hay un mes que voy a estar súper motivado, hay un mes que voy a estar menos motivado, y ahí es donde yo tengo que tratar de ir buscando. Cuando estoy motivado, ¿qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son las situaciones? Cuando no, ¿cuáles son las circunstancias o las situaciones que no me motivan? Y trato de ir buscando estrategias para ir mejorando o para sostener cuando estoy motivado. ¿Bien? Entonces, muy importante para la motivación que la persona sepa que es posible prevenir estas enfermedades. Obviamente que acá lo que hablamos es, una vez que yo ya tengo hecho el diagnóstico, ¿sí? Y tengo diabetes tipo 1, lo que yo sí tengo es que puedo prevenir las complicaciones. ¿Bien? Para lograr la motivación de mantener o recuperar la salud, la persona debe sentir que es susceptible de la enfermedad. O sea, que si yo no hago un buen tratamiento, tengo la posibilidad de esas complicaciones o de no obtener una calidad de vida a largo plazo. ¿Sí? Entonces, el paciente debe estar consciente que la falta de cuidado o tratamiento puede tener consecuencias, ¿sí? Y por lo tanto tengo que priorizarla en relación a las elecciones que yo voy haciendo en el día a día. La meta de la salud debe ser valorada y percibida como alcanzable con el cambio de conducta. O sea, es una búsqueda constante para poder alcanzar, y es lo que yo siempre digo, la calidad de vida que ustedes tienen. Y ustedes piensen, pues son adolescentes, estamos en el grupo entre 16 a 24 años, algunos autores lo toman, ¿sí? Es lo que tengo que tratar de evaluar, que esto yo lo voy a tener a los 34, a los 45, a los 50, ¿sí? Y es alcanzable. Siempre tener una actitud positiva hacia la conservación de la salud, sin que esto sea una ansiedad o un temor, sino que sea una elección. Y para eso es todo lo que venimos hablando hasta el día de hoy. En fin, sobre todo viendo los beneficios que me genera el cambio de este estilo de vida, ¿sí? Sobre todo los pros. Bueno, había preparado, pero yo creo que ya estamos medio sobre la hora. No sé cómo querés que hagamos, Brunito. Muchas veces esto es como un pequeño ejercicio, lo voy a hacer medio rápido, ¿sí? Como para que Sí, ustedes estaría bueno, Leo. sí. Por ahí nos podemos dar unos minutitos más. Quédate tranquilo. Bueno, acá hay una etapa de cambio de la conducta. Esto cuando uno llega a un paciente, ¿sí? Uno trata de evaluar en dónde está ese paciente. Ese paciente puede estar en una etapa precontemplativa. ¿Qué significa? El paciente no admite ni interés por adoptar ningún tratamiento ni quiere generar ningún cambio de hábito, ¿sí? Puede estar en una etapa contemplativa en donde admite el problema, tengo esto, tengo este problema, ¿sí? Pero pongo muchos obstáculos para cumplirlo, ¿sí? O sea, la persona admite interés por cambiar su conducta y adoptar un hábito, pero no está dispuesto a hacerlo antes de los próximos 6 meses por distintas circunstancias. Puedo tener una etapa de preparación. Yo quiero que acá ustedes vayan viendo en dónde se encuentran cada uno, ¿sí? Con la mano en el corazón y siendo honesto con ustedes mismos, ¿sí? En la etapa de preparación, en donde tengo conciencia del problema e intención de resolverlo, pero ya dentro del mes de 30 días. Una etapa de acción, ¿sí? En donde ya estoy tomando medidas, estoy generando estrategias para el cambio y la persona adapta, pero no alcanzó los 6 meses. Cuando hablamos de mantenimiento, es los cambios que yo generé por más de 6 meses, ¿sí? Y acá también tengo recaídas, que son procesos o situaciones, circunstancias que me llevan a cualquiera de las otras etapas de nuevo. ¿Bien? Entonces, yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí? Y poniendo la mano en el corazón, ¿sí? Si yo estoy alguno
está en la etapa precontemplativa, ¿sí? Siempre trato de que el paciente piensa. Si el paciente piensa que la diabetes tipo 1 es un problema o no, ¿qué tendría que pasarle para reconocer que la diabetes tipo 1 es un serio problema de salud? ¿Cuáles son los signos y síntomas que le permitirían reconocer a la diabetes como un problema? Si anteriormente ha intentado hacer cambios en su alimentación o actividad física, y qué logros difíciles ha alcanzado en el pasado fuera de la enfermedad. En esta etapa, lo que yo siempre sugiero al paciente es, sobre todo, informar, educar sobre la enfermedad, ¿sí? Los pros y los contras, establecer prioridades y siempre incentivarlo en la capacidad de cambio. Todos podemos cambiar. Y por ahí muchas veces uno dice, yo no puedo cambiar. Pero cuando uno le pregunta, ¿vos tenés un trabajo? Sí. ¿Vas a trabajar todos los días? Sí. ¿Tenés ganas de trabajar todos los días? Y hay días que la verdad que tengo muy pocas ganas, que no ¿y por qué lo haces? Y bueno, porque si yo falto me doy cuenta, entonces tiene motivaciones, llámese una motivación económica, pero hacen ese cambio o hacen ese clic y acá es donde yo tengo que buscar en forma constante esa motivación que me pueda generar esa capacidad de cambio, ¿sí? Si yo sigo haciendo la misma conducta, los resultados van a ser los mismos. Y si esos resultados, desde el punto de vista de objetivo de enfermedad, no son los adecuados, las consecuencias a largo plazo no son las mejores. Ahora, los pacientes que se han identificado en la etapa de contemplación y de preparación, en donde yo sé que tengo la enfermedad, quiero hacer cambio, pero pongo mis obstáculos. Entonces yo acá pongo algunas preguntas. ¿Qué razones tendría yo para poder generar un cambio de conducta? ¿Cuáles son las razones para no cambiar? Si yo cambio, ¿cuáles serían mis expectativas de esto? ¿Cuáles son los impedimentos para el cambio? ¿Qué cosas o personas le han ayudado en el pasado para generar algún cambio? ¿Qué le falta saber acerca para poder realizar el cambio? Si yo hago estos cambios, ¿cuáles serían los beneficios para controlar su diabetes? Entonces, en esta etapa que el paciente ya sabe, lo que estos son todos pensamientos míos, ¿no? Un plan específico para modificar hábitos, ¿sí? ¿Cuáles serían las estrategias? O sea, hablar de las estrategias y la posibilidad de que el paciente lo haga, sobre todo los pros y los contras del cambio. Si yo hago el cambio, ¿cuáles van a ser los beneficios? ¿Cuáles son las contras? ¿Sí? Y sobre todo, enfatizar los aspectos positivos del cambio. Vamos, el pacientito de la etapa de acción, ¿sí? Entonces acá es un poco reforzar, y entonces acá las preguntas que yo haría es, ¿qué hizo para tomar esa decisión? ¿Qué lo está ayudando, ¿sí? Para que esté funcionando todo esto? ¿Qué lo ha ayudado? O sea, identificar los factores positivos, ¿sí? Y qué podría ayudarlo más en todo esto. Y en esta etapa, incentivar al paciente a continuar con el programa iniciado, ya que estoy encontrando beneficios, con las respuestas de las preguntas anteriores, obviamente. El paciente en la etapa de mantenimiento, ¿sí? Acá es qué otra cosa podría ayudar para poder mantener esto, y acá también está bueno cuáles son las situaciones que vos vas identificando en el tiempo como difíciles o de alto riesgo, ¿sí? Y cuando yo la identifico, vamos a ver un ejemplo hipotético, tal situación o tal persona siempre me genera estrés o me genera esto, y eso me lleva a que la glucemia se me va para arriba, que coma esto, que busque esto. Entonces, bueno, eso, por ahí esa persona que está, no la puedo modificar, entonces tengo que buscar en la tercera pregunta qué estrategias puedo tener para mejorar esa situación. Entonces, fíjese que hay mucho de autoconocimiento, de saber, porque yo lo que puedo modificar es lo mío, no lo otro. Pero si yo puedo modificar esto, ¿sí? Me puede buscar una estrategia para que el resultado sea distinto. Bueno, un poco lo que ya veníamos diciendo. En la etapa de recaída, ¿sí? Que funcionó por algún tiempo,
qué aprendió en esta experiencia que puede ayudarlo en un nuevo intento, ¿sí? Y animar a la persona a iniciar el proceso de nuevo y comprender los motivos de por qué generó la recaída y volver a iniciar un proceso de cambio, ¿sí? Entonces, como conclusiones, es muy importante que el paciente tenga un muy buen conocimiento de la enfermedad, ¿sí? Que tanto las motivaciones y el compromiso sean muy importantes en el día a día para poder tener una buena adherencia al tratamiento, ¿sí? Que a modo que el tratamiento de la diabetes tipo 1 no es, hay muchos factores que influyen, entonces si yo tengo un compromiso y una motivación, me puede ayudar a que uno puede ir evaluando y eso es un proceso de aprendizaje y sobre todo de seguridad para ustedes, para los pacientes, ¿sí? Entonces, sin olvidar que todo esto es un proceso, que es lo que estamos hablando, y acá es fundamental, ¿sí? El rol activo que tienen que tener ustedes los pacientes, ¿sí? Para que junto con el equipo de salud encontremos el mejor tratamiento, ¿sí? Una pequeña aclaración, todo lo que es motivación, compromiso, ¿sí? Es individual, es de cada uno, ¿sí? Yo puedo hablar de mi experiencia, un pacientito puede hablar de otra experiencia, puedo coordinar en algunas motivaciones con uno, con otro, pero las motivaciones son de cada uno. Entonces, si esas motivaciones me hacen a mí, que me acerque a mi propósito, obviamente me voy a llevar la felicidad y eso me va a hacer sentir bien. Y si me siento bien, voy a reafirmar este concepto y me puede generar el cambio a largo plazo. Bien, pero a poderlo ayudar, yo sé que es medio abstracto todo esto, pero espero poder ayudarlo y quería dar una charla distinta y no hablar de las complicaciones, de todo eso. Así que muchas gracias por la atención. Y Brunito, fíjate si vamos a las preguntas o seguimos. Buenísimo, Leo. Excelente la charla. La verdad que te felicito. Te estaba escuchando atentamente, ¿no? Y qué importante que es esto para para el tratamiento, no solamente de la diabetes, de cualquier patología. Y todo esto que hablo creo que nos sirve para cualquier ámbito de la vida, para todo, en realidad. Así que la verdad que te felicito. No solamente nos va a ayudar en las patologías crónicas, sino que para todo tenemos que motivarnos y para todo tenemos que buscar un objetivo y vemos cómo la forma de motivar y cómo lo has desarrollado, creo que es practiquísimo y bueno, y muy bueno. Estaba viendo en el chat, Leo, no tengo preguntas, así que de todas formas, si alguien quiere hacerla en forma verbal, este, podemos habilitar, sí. Sí, por ahí escucho una voz. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, no se escucha No, lo que, no. lo que puede ocurrir es que si alguno de los otros, Leonardo, en tu caso, tenés que cerrar silenciar el micrófono uno por vez, si no se escucha el eco del otro del sonido del otro en el otro. Ya lo hago. A ver. Verá que se me complicó acá, no sé qué hice. Dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí, dejas de compartir, no dejaste de compartir. No, no importa que no hayas dejado de compartir, Leonardo, pero cuando hable Bruno, vos cerralo al micrófono y viceversa. Perfecto. Bueno, si les parece, seguimos con la charla de Mariana Quintán. Aquí estoy. ¿Qué tal? Buen Hola día. Mariana, Hola, ¿cómo te doctor va? Falleras. Hola, doctor ¿Cómo anda, Serra, ¿cómo Mariana? están? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Acá lista para motivar a la gente. Me quedó la motivación Bien. con el doctor Serra que no se me va a ir en todo el día de la cabeza. La verdad que excelente charla, doctor Serra. Muchas gracias. Bueno, eh, Para que en este Mariana, momento perdón, para que pueda ella presentar, tiene que dejar de presentar el doctor Serra y sigue presentando.
Leo, A ver. ¿podrás salir un ratito? A ver, intento de compartir, a ver si... Ahí creo que vas a dejar de compartir. Ahí Ahí está. está. Perfecto, bien ahí. Te lo saqué Bueno, yo, te voy perdón. presentando, Está Mariana. perfecto. ¿Está presentando lo mío ahí? Sí, 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 ahí, sí, ahí se está presentando. ahí está Bueno, Perfecto. perfecto. Vamos con la tecnología. paso a presentar a Mariana en el siguiente bloque. Mariana Quintana es licenciada en nutrición. Ella va a hablar de impacto en la nutrición en el control de la diabetes y las consideraciones prácticas. Mariana es licenciada en nutrición, es educadora en diabetes y en infusores de insulina, especialista en enfermedad renal y diabetes, es personal de planta del Centro de Diálisis Diaberu y miembro de laboratorio Roche. Mariana, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, doctor Palleras. Bueno, espero que hoy podamos seguir con la motivación que el doctor Leonardo Serra tanto nos habló, que la verdad que es lo más importante y para eso estamos acá del otro lado nosotros, tanto los médicos, los nutricionistas, los psicólogos. Así que bueno, la idea es poder ayudar en esto de aprender, de empoderar y saber sobre nuestra enfermedad. Y bueno, y después vamos a, no sean tímidos con las preguntas, que veo que no se han animado a preguntar nada al doctor. Entre todos vamos a poder ir conversándolo y sacando las dudas. Lo primero que estaría bueno que ustedes se saquen de la cabeza es que uno por tener diabetes no es diferente a los demás, ¿sí? Tener que comer de una manera saludable no es tener una dieta especial por tener una enfermedad crónica como es la diabetes, ¿sí? Yo puedo... Uy, ¿me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, perfecto, Sí, se Mariana. escucha bien. Ah, ¿sabes que se escucha por ahí alguien que está disertando? ¿Puede ser en otra sala? No es alguien que por ahí Bueno, sin querer activó el micrófono. bien, bien, perfecto, seguimos. Compartir con la familia, con los amigos, ¿sí? Siempre uno cuando hacemos reuniones sociales, siempre la comida es el centro, ¿no es cierto? Es como que para cualquier excusa está buena de juntarse, pero siempre tiene que estar la comida. Y por tener diabetes, muchas veces pasa de que sea esto un martirio y no un disfrute de relacionarse con los demás, ya sea con un grupo de amigos o con los familiares o lo que sea. Entonces, bueno, un poco hoy es sacar estos mitos de que no se puede comer determinadas cosas. Uno teniendo diabetes em, debe seguir una dieta saludable de la misma manera que debería comer todo el mundo. Entonces, también está bueno aprender y saber elegir qué comer en esas situaciones especiales, sobre todo, y también en el día a día. Hay que cambiar los hábitos, no solo de la comida, también como decía el doctor Serra, incorporar un poco más de actividad física, poder cumplir con todo el tratamiento, pero no solamente porque uno tiene diabetes, simplemente es para estar más saludables. Yo tengo diabetes, mi hermano no, también tiene que hacerlo mi hermano, mis papás, mis amigos. O sea, esa es la idea, poder inculcar al otro buenos hábitos, ¿sí? Que sean saludables en la comida, en la bebida, en el cigarrillo, aprender de que nos podemos sacar unos gustos de vez en cuando, que eso tampoco nos va a hacer mal, pero con medida y aprendiendo cómo hacerlo. Así que por eso hoy estamos acá. Em, Y no que es un hombre. bueno, esto es la nueva pirámide nutricional, que seguro que ya la conocen, simplemente es como para mostrarles.
que no solamente está la comida, ¿sí? ¿Se acuerdan la famosa pirámide de que abajo estaba lo que más podíamos comer, que en este caso es la parte verde, y después iba subiendo y en la puntita era lo que menos podíamos comer. Eso se aplica tanto para las personas que tienen diabetes como para las que no la tienen, ¿sí? Pero fíjense que en esta nueva pirámide está la actividad física y está la sal. Como dos puntos muy importantes, la sal, especialmente en las personas con diabetes, hay que tratar de disminuirla un poquito, de no comer cosas muy saladas, para prevenir a futuro otros problemas de salud, ¿sí? La actividad física, como había dicho el doctor Serra, como un pilar, como una pata que sostiene una mesa y que no podemos no tener, así como comer sano y como la medicación, por supuesto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hoy en día no es solamente la comida lo que nos va a hacer tener hábitos saludables. Como para empezar y tener así a grandes rasgos una idea, los alimentos tienen 3 nutrientes fundamentales, además de las vitaminas y los minerales, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Los que más impacto tienen en la glucemia son los hidratos de carbono. Eso es lo que ustedes siempre han escuchado. Las proteínas y las grasas también hay que tenerlas en cuenta. Van a afectar mucho menos los valores de glucemia, pero sí tienen alguna incidencia. Pero además, las proteínas, por ejemplo, van a sobrecargar nuestra función renal, por ejemplo. Entonces tampoco podemos excedernos en el consumo solamente porque no aumenten tanto la glucemia, ¿sí? Tenemos que tener como un poquito de control. Y las grasas igual, las grasas ustedes saben que hay algunas que son saludables y otras que no, entonces también tenemos que saber elegir las apropiadas para evitar después sumar otros problemas de salud, como problemas, por ejemplo, del colesterol alto, o problemas renales, o problemas de corazón. Hay algunos hidratos de carbono que son los simples y los complejos, ¿sí? Seguro que ustedes, teniendo diabetes, lo habrán escuchado ya, pero siempre está bueno recordar, los simples son aquellos que nos van a subir muy rápido nuestros valores de azúcar, que, como decía el doctor Serra, son los que tienen un índice glucémico muy alto. Eso significa que muy rápido van a subir nuestros valores de azúcar. ¿Y eso qué significa? Que no nos da tiempo a la insulina o a la medicación que tenemos a actuar de manera eficiente. Por eso se recomienda que estos hidratos de carbono simples tratemos de disminuir el consumo lo mayor que se pueda, ¿sí? Los complejos, en cambio, como son las pastas, las cosas que tienen fibra, las galletas, los panes, como tienen un trabajo digestivo un poquito más lento, llegan a la sangre de manera más lenta y por lo tanto nuestros valores de glucemia aumentan de manera eh, más lenta, digamos, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, eso es mucho mejor porque no produce un pico de glucemia después de comer demasiado alto. Siempre hay que controlar la cantidad que uno come y siempre, idealmente, hay que comerlos a los hidratos con fibras, por ejemplo, en vez de elegir pan blanco, que sea pan integral, porque eso hace que tarde más en digerirse, o sea que su índice glucémico sea menor. Em, o mezclarlo, por ejemplo, si comemos unos fideos, no hace falta que sean fideos integrales o fideos sin gluten, como por ahí venden, fideos comunes, pero sí mezclarlos con alguna verdura, porque la verdura tiene fibra y en el estómago hace que todo tarde más en digerirse. Y al demorarse más la digestión, demora más la llegada de los valores de glucemia altos a la sangre y la insulina va a poder ir actuando, ¿sí? Las proteínas, tenemos las proteínas que vienen de los animales, de origen animal, y las de los vegetales. Las más saludables son las de origen vegetal, y como yo les decía antes, está bueno por ahí conocer la cantidad que cada persona puede comer de proteínas,
Eso va a variar según el peso de la persona, de la actividad física, de un montón de factores, para prevenir la enfermedad renal a futuro. Y las grasas, hay algunas que, tanto las personas diabéticas como las que no tienen diabetes, tenemos que evitar, que son las de origen animal. Evitar en realidad el consumo excesivo. Podemos comer, por ejemplo, podemos comer carne de vaca, carne de pollo, pero respetando las cantidades que uno debe comer, ¿sí? Y las grasas vegetales son las que tenemos que aumentar el consumo, ¿sí? Que, por ejemplo, son las frutas secas, como las nueces, las almendras, que tienen grasas que son muy sanas, las aceitunas, la palta, los aceites siempre que sean crudos, o sea, no una fritura, el aceite al calor ya deja de ser sano. Entonces, todo lo que venga de los vegetales son grasas que nos hacen muy bien, entonces hay que aumentar ese consumo. Hay el famoso semáforo, ¿sí? Yo simplemente a modo de ejemplo, en donde quiero que vean eh, cuál podría ser una selección de de algunos grupos de alimentos. Y quiero que acá en realidad pongan más atención en el verde, ¿sí? Porque cuando uno tiene que hacer una dieta saludable, ¿sí? No estoy hablando de una dieta para diabéticos, vuelvo a recordar, eh, no hay ningún alimento, o son muy pocos los alimentos que sean libres, de consumo libre. En realidad, nada en exceso hace bien, aunque seamos personas sanas sin ninguna enfermedad, ¿sí? Eso es muy importante. Creo que solamente el agua es algo que podríamos consumir de manera libre. En el caso de los lácteos, el único lácteo que no tiene hidratos de carbono son los quesos, ¿sí? La leche, el yogur, sí tiene la lactosa, que es el azúcar, digamos, natural que tienen los lácteos, que nos va a hacer un aumento de glucemia. No tienen en grandes cantidades, sí lo podemos consumir, pero tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? El yogur, cuando es descremado, tiene lactosa, pero no tiene el azúcar que le agregan como tiene el yogur entero, ¿sí? Entonces, por eso es que hay siempre que elegir los yogures descremados. La leche, en cambio, tanto la entera como la descremada, o sea que la entera tiene más crema, más grasa, eh, el valor de glucemia no nos va a ser diferente porque la lactosa sigue estando. Entonces, dependiendo el paciente, va a ser qué tipo de leche vamos a elegir. Por lo general, siempre elegimos leche descremada porque, como habíamos visto antes, las grasas que vienen de los animales, como la leche, no nos hacen bien. Pero a veces pasa por ahí un niño menor de 3 años o un adolescente que tiene bajo peso, que necesitamos que aumente un poquito de peso. Hay algunas situaciones en donde la leche entera está buena, entonces ahí pueden consumirla porque no va a tener una incidencia en sus valores de glucemia, ¿sí? Es lo mismo una leche descremada que una leche entera. En el caso de los quesos, que yo les decía que no tienen lactosa, o sea, no tiene ningún hidrato de carbono, sí hay que tener cuidado porque tiene mucha sal y tiene mucha grasa. Entonces, tampoco es algo que podemos consumir de forma libre, este, porque no nos aumente los valores de glucemia. Pero sí es una herramienta muy buena por ahí para darnos un gusto o por ahí para comerlo como una colación, porque sabemos que nuestro valor no va a modificarse, ¿sí? De glucemia y en una porción equilibrada, mediana, nos vamos a dar mucha saciedad, ¿sí? Y no vamos a tener un aumento de glucemia. Eso va a depender de cada paciente, como siempre, ¿sí? Cada paciente es un mundo, tiene una dieta diferente, así que yo les voy a hablar de manera solo general. En cuanto a las carnes, ningún tipo de carne ni embutido tiene un aumento que sea muy considerable de glucemia, ¿sí? La carne tiene mucha proteína y tiene mucha grasa, pero no tiene hidratos de carbono. Las proteínas y las grasas sí pueden aumentar un poquito los valores de glucemia,
pero con un efecto más tardío y no es para considerarlo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos que elegir de comer carnes o embutidos, no pensamos en nuestro valor de glucemia, sino pensamos en nuestra salud en general. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo comer, no sé, una mortadela que tiene mucha grasa y tiene mucha sal, que comer un bifecito magro, sin grasa, un pollo. Entonces tenemos que saber elegir en el momento cualquier tipo de carne, pero el más saludable, sin tener tanto en cuenta nuestros valores de azúcar. Como les dije, las carnes, cuando uno come en exceso, nos puede provocar un trabajo renal excesivo. Y las personas con diabetes necesitamos tener los riñones lo más cuidados posible para prevenir una enfermedad renal. Entonces, está bueno consumirlo con moderación. Con moderación, ¿qué significa? Que si comí al mediodía en mi almuerzo algún tipo de carne, ya a la noche no vuelva a comer carne. Una vez por día es suficiente. Y en cuanto a las frutas, fíjense que tampoco hay frutas de consumo libre, hay algunas que pueden tener más azúcar que otras, pero en realidad todas van a tener un aumento en la glucemia. Lo que pasa que uno ahí juega un poquito la cantidad. Es lo mismo comerme 2 naranjas o una banana. Es exactamente lo mismo. Eso va a depender de cada persona, lo que tenga ganas de comer y, y el acceso que tenga a los alimentos. Siempre, si son frutas que tienen mucha cantidad de azúcar, como la banana, la uva, el mango, vamos a comer un poquito menos cantidad, ¿sí? Lo que sí tenemos que tratar de no consumir son todas las frutas que vengan enlatadas. Hay algunas enlatadas que son sin azúcar, pero esas, todo lo que venga enlatado también tiene mucho sodio, que es para conservar la fruta, que tampoco nos hace bien. Por supuesto, de vez en cuando no pasa nada, pero siempre elegirlas, la versión que sea sin azúcar. Y todas las frutas desecadas, los higos, que por ahí vienen, los orejones, las pasas, eso es la fruta que le han sacado el agua, ¿sí? Está seca, por lo tanto tiene todo el azúcar concentrada. Por lo tanto, también tenemos que tener más cuidado. Fíjense que no es lo mismo la fruta desecada que las frutas secas como almendras, nueces, castañas. Las frutas secas tienen bastante grasa y proteína, que son mucho mejor que comer las frutas desecadas porque tienen más cantidad de azúcar, ¿sí? En cuanto a las verduras, acá sí tenemos de consumo libre, como ven en el verde, todo lo que sea color verde, verduras de hojas verdes, el tomate, la berenjena, el repollo, hay como varias verduras que sí podemos porque no tienen prácticamente hidratos de carbono y además son pura fibra. Todo lo que sea verde tiene mucha cantidad de fibra, entonces eso sí podría ser de consumo libre. Otras verduras, como las que son más de color, como la remolacha, la zanahoria, el zapallo, esas se pueden consumir todos los días, pero reemplazándolo por algún otro hidrato de carbono, como el arroz, como los fideos, ¿sí? Como una cosa u otra. Y lo que sí hay que tratar de evitar, que cuenta como una verdura, entre comillas, son las papas fritas, porque tienen exceso de sal y de grasa. Perdón. Hay varias herramientas para poder medir la cantidad. El secreto en la diabetes es qué cantidad como. No tanto lo que como, sino qué cantidad. Si es algo que no es tan saludable, pero tengo ganas de comer porque tengo una reunión con amigos, por ejemplo, el secreto es qué cantidad voy a comer, no lo voy a comer. Entonces tengo que elegir una porción más chiquita, ¿sí? Para que no sea no me haga tan mal para mis valores de glucemia. Hay muchas formas, ¿sí? Para aproximar la porción sin necesidad de la balanza. La balanza es como estar atado y ser preso de algo, me parece que es como muy complicado.
de estar siempre pesando algo, especialmente cuando uno sale. Entonces, hay otras formas que son mucho más prácticas, el método del plato, que ahora les voy a mostrar, y saber leer las etiquetas. Eso también sirve muchísimo. Aprender a leerlas nos va a ayudar a saber elegir la porción que voy a comer, la cantidad, y en el caso de los que hagan conteo de carbohidratos, que necesitan una dosis extra de insulina, también nos va a ayudar para saber elegir qué cantidad de insulina me voy a poner. Cuando voy a leer una etiqueta, ustedes ven que hay como mucha información. Cuando uno tiene diabetes, lo que vamos a ver son dos cosas fundamentales. La porción, ¿sí? ¿Cuál es la porción de ese etiquetado? En este caso dice 30 gramos. A veces dicen, por ejemplo, porción, 3 galletitas, cuando sea un paquete de galletas, o en unidades, digamos, ¿sí? Entonces, la porción es fundamental. Esa cantidad en el cuadrito de la etiqueta nos va a decir qué cantidad de carbohidratos totales tiene. Entonces, yo voy a ver los gramos de hidratos que tiene la porción, ¿sí? En esta de etiqueta no figura, pero a veces aparece la porción y al lado dice por 100 gramos, o sea, como un valor general. Nosotros siempre tenemos que ver la porción. Si yo tengo una porción, en este caso, que dice 30 gramos, este envase me dice que tiene 3 porciones, entonces yo tengo que calcular y me lo quiero comer a este paquete entero, entonces son 90 gramos los que voy a comer. Entonces yo a estos carbohidratos los multiplico por 3, por esas 3 porciones que voy a comer, ¿sí? Que serían aproximadamente 60 gramos este paquete de esta etiqueta que les estoy mostrando. Entonces son dos cosas lo fundamental, la porción y los carbohidratos totales. A veces los carbohidratos están desglosados en qué tipo de carbohidrato tiene. A nosotros nos interesa la cantidad de hidratos de carbono total que tiene ese alimento. Y de esa manera ver si es mucha cantidad, poca cantidad, si voy a comer una porción más chiquita, cuánta insulina, ¿sí? Aprender cuánta insulina me tengo que poner para esa cantidad de hidratos de carbono, eso es fundamental. Otra pregunta muy importante es, ¿qué valor tengo antes de comer esto? No es lo mismo elegir comer, en este caso, 90 gramos de hidratos, si tengo 60 de un valor de glucemia, a que si tengo 200 o 180. Por supuesto que no va a ser lo mismo. Entonces, tenemos que ver esos dos puntos en las etiquetas y lo demás no importa, calorías, la grasa, eso ya para lo que es la diabetes, por supuesto que es importante, pero que lo que nosotros necesitamos saber en el momento de comer son la cantidad de hidratos que tiene la porción que me voy a comer. El método del plato es algo que es muy visual y muy fácil, como para poder mirar un plato de comida que me sirven y saber si es el correcto o no. Fíjense, esto es el plato ideal, tanto para una persona que tiene diabetes como para una persona que no la tiene, ¿sí? Vuelvo a repetir lo mismo. La cantidad de proteínas, que son las carnes, fíjense que está en un cuarto del plato. Esto puede ser pollo, puede ser una milanesa, puede ser una hamburguesa, cualquier cosa, pero más o menos de este tamaño. ¿Cuándo se puede aumentar esta cantidad? Cuando, por ejemplo, se hace mucha actividad física, cuando en algunos casos, cuando hay menor peso, cuando tenemos que aumentar la masa muscular, dependiendo cada persona. Pero en una persona estándar, digamos, con diabetes, idealmente es esa la porción de proteínas. Ahí también podemos incluir el huevo, que también es proteína. En el otro cuarto de plato está todo lo que es, yo siempre digo como algo más simple, todo lo que es blanco. Puede ser arroz, fideos, papa, puede ser pan, puede ser no sé, puré, todo lo que es blanco, y en reemplazo de eso, alguna verdura de color, como yo les decía, que puede ser la remolacha, la zanahoria, el zapallo,
por ahí un puré de papa y zapallo, mucho mejor, pero no tiene que pasar en un cuarto del plato. ¿Cuándo modificamos esta cantidad? Por ejemplo, en una comida previa, hacer un ejercicio prolongado, podemos aumentar, por supuesto, esa cantidad para evitar tener hipoglucemias después, pero esa es la cantidad ideal para que nuestra glucemia, después de haber comido, no suba demasiado. El resto del plato, o sea, la mitad o más, porque recuerden en el semáforo que sí teníamos como consumo libre todas las verduras que sean verdes, el tomate, la berenjena. Entonces podemos aumentar esa cantidad, o sea que si queremos repetir el plato, sea solamente de verduras. Esas verduras no solamente tiene que ser como en el dibujito una ensalada, puede ser una tortilla de verduras, puede ser en un guiso, por ejemplo, mezclar un poco de arroz, carne y mucha verdura, que no sea puro arroz. Podemos hacer unos canelones, por ejemplo, en donde la masa sería ese cuarto de algo blanco, que son los hidratos de carbono. El relleno podría ser, por ejemplo, espinaca y pollo, entonces tenemos la porción de proteínas y mucha verdura. Hay como infinidad de preparaciones respetando esta cantidad de alimentos, ¿sí? Digamos, eso va a depender de cada hábito que tenga cada uno, pero sí se puede comer cosas bien ricas, una lasaña, unos canelones, puede ser sopa, puede ser las tartas de verdura, las tortillas, siempre tratando de acordarnos de estas cantidades que se muestran en el plato y hacer los reemplazos. Una tarta de verduras, por ejemplo, que tenga relleno de cualquier tipo de verdura, y la masa sería en reemplazo del arroz, en este caso, que aparece en este dibujito del plato. Entonces uno puede ir reemplazando una cosa por otra para poder variar. Eso también es muy importante, de no comer siempre lo mismo. No por tener diabetes uno va a comer eh, pollo hervido con verduras hervidas todos los días, porque hay que recordar que la diabetes es una enfermedad que es para toda la vida. Entonces tenemos que variar, tenemos que hacer cosas ricas, siempre con menos sal, tratar de usar otros condimentos como el orégano, el perejil, la cebollita, la pimienta, el limón. Hay un montón de condimentos que sustituyen la sal y uno se va acostumbrando y son como bien sabrosos. Acá, bueno, ya me adelanté yo hablando, pero acá hay algunos ejemplos de almuerzos y cenas, ¿sí? En donde no necesariamente tiene que ser la ensalada, el arroz y el pollo, ¿sí? Hay un montón de opciones. Cuando uno va a comer afuera, también, por ejemplo, comer un sándwich, se puede sin ningún inconveniente porque el plan reemplaza ese cuarto de fideos o de arroz que aparecía en el plato, pero tiene que tener relleno con mucha verdura y tratar de que esos sándwiches no estén acompañados de papas fritas, porque ahí sí los hidratos se nos irían mucho más. Las ensaladas que tengan pollo, que hay veces que vienen con trocitos de pan, no hay ningún inconveniente. Las pastas rellenas siempre deben ser rellenas, porque si uno come solo fideos, es puro hidrato de carbono. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, aquí en esta foto, unos canelones o una lasaña, está el relleno de verduras que no tiene una incidencia en mis valores de glucemia. De postre, ¿qué podemos elegir de postre cuando uno va a comer afuera, acá va a la casa de alguien? Fíjense que no siempre tiene que ser la frutita, digamos, ¿sí? Porque por ahí nos dan otra cosa y uno puede comer y hacer el reemplazo. Una fruta tiene aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono, entre 15 y 20. Una naranja, una manzana, una banana tiene 30 gramos. Y esta bochita de helado que ustedes ven acá también tiene entre 15 y 20 gramos. Entonces elegir una bocha de helado o una fruta y bueno, más o menos va a ser lo mismo. Por supuesto que
en el día a día elijo comer fruta. ¿Por qué? Porque es más sano, no puedo comer todos los días helado. Pero para esas ocasiones especiales podemos hacer el reemplazo de una bocha y no una compotera llena de helado, ¿no? Porque ahí sí triplicamos la cantidad de hidratos de carbono. Y por ahí, si sabemos que de postre vamos a comer algo dulce, como el helado o un pedacito de torta, tratar de que en la comida no comer hidratos de carbono. Entonces ahí también podemos hacer el reemplazo. Fíjense, acá hay unos fideos siempre mezclados con verduras, ¿sí? Siempre, por ejemplo, cuando uno va a comer afuera están los wok famosos que vienen con tiritas de carne, de pollo, mucha verdura y unos fideitos también. Entonces también podría ser porque cumple con ese método del plato. Cuando comemos pizza, tratar de que sean pizzas con verdura, ¿sí? Pizzas que sean de masa finita. Las colaciones no son, esto sí quería aclarar, no siempre son obligatorias a hacer. No porque uno tenga diabetes tiene que comer colaciones permanentemente, porque eso va a hacer que lleguemos siempre con el azúcar alta a la siguiente comida. Las colaciones sirven para esos casos que necesitamos evitar una hipoglucemia. ¿Cuándo puede ser? Si alguien desayuna a las 7 de la mañana y recién va a almorzar a las 2 de la tarde, por supuesto que durante todo ese tirón necesita comer algo porque uno por ahí tiene hambre, porque es mucho el tiempo. Pero además, porque probablemente pueda tener baja los valores de azúcar llegando al mediodía. Entonces ahí podemos dar una colación. Pero no siempre es obligación, ¿sí? Eso quedó ya en la historia antes, se los digo porque por ahí hay algunos pacientes aquí que tengan una larga data de diabetes. Antes sí se usaba mucho en las colaciones, ¿por qué? Porque se usaban insulinas, ¿sí? Con un tiempo de acción en donde necesitábamos comer algo en ese pico máximo de acción que tenía la insulina. Hoy, con las nuevas insulinas, no se necesita obligadamente hacer colaciones si las dosis están bien de insulina. Entonces, todo hay que conversarlo y hay que ver, ¿no? Por supuesto, dependiendo de cada paciente, pero con hacer las 4 comidas principales estamos bien. Hay algunas colaciones, así, por ejemplo, los chicos cuando van al colegio, que es toda la mañana, en el recreo, obviamente tienen que comer algo, o los que hacen un tirón trabajando toda la tarde y bueno, en algún momentito pueden comer. Y hay acá algunas fotitos que yo les puse, porque las colaciones no siempre es el yogur o la fruta o la barrita de cereal, sino que pueden ser otras opciones que tienen la misma cantidad de hidratos de carbono y que por ahí uno se puede dar un gustito. Por ejemplo, la Rhodesia y la Pita son 2 chocolates que tienen entre 15 y 20 gramos de hidratos y que pueden ser muy prácticas en el momento de una colación. El turrón, ese turrón barato que venden en los kioscos, el común, también tiene muy poco hidrato de carbono. Tomar un cafecito con unas galletitas, tal vez con galletitas dulces simples, comer 2 o 3, por ejemplo, esas tipo las Vocación o esas que no tienen relleno, ¿sí? Por supuesto. Podemos comer 2 galletitas con un café y nos sacamos el gusto y en cantidad de hidratos de carbono va a ser igual que comerse una fruta, ¿sí? Una fruta también, buenísimo, un licuado, mucho más sano, pero bueno, tenemos como variedad, porque si no nos vamos a cansar siempre de comer lo mismo. Por ahí no es tan fácil, según el lugar en donde uno está, por ahí uno está, no sé, en la facultad, en el colegio, de comerse una fruta. Entonces es mucho más fácil agarrar una Rhodesia, comerse una Rhodesia, o un puñado de frutas secas como las almendras, las nueces, también porque dan mucha saciedad y son muy saludables, está buenísimo. Hay un montón de opciones si es que son necesarias alguna colación. Esto les quise compartir porque me pareció súper práctico las cantidades que uno puede comer con una mano,
¿sí? Viendo la cantidad. Fíjense los vegetales, cómo usa las 2 manos y por supuesto más que eso, como una gran cantidad de vegetales. Lo que es carbohidratos, el puño de una mano, es más o menos lo que entra en un cuarto del plato, como yo les mostraba en el plato. Las proteínas tiene que ser como la palma de la mano, sin contar los dedos, tal vez un poquito más grande que eso, que son entre unos 80 o 100 gramos. Es más o menos como el tamaño de una hamburguesa comercial, esas patty que venden, más o menos ese es el tamaño o un poquitito más. Las frutas también es un puño, ¿sí? Esto es por porción, por supuesto. Uno puede comer una fruta, hasta 2 o 3 frutas por día, pero el tamaño de la fruta tiene que ser como el puño de una mano. Y la cantidad de grasa, ya sea de aceite, de manteca, de crema, fíjense que con el dedo se la mide, que es una cucharadita, o 2 cucharaditas a lo sumo, depende del paciente, pero siempre es como la menor cantidad posible que se la mide con un dedo. Me pareció muy práctico ver esto, porque con las manos uno siempre puede más o menos mirar un plato y ver si las cantidades son las correctas. Ahora, ¿qué pasa si las cantidades que vamos a comer en alguna situación especial no es la correcta y por ahí no nos queda otra opción que comerlo? En ese caso, tenemos que controlar nuestros valores de glucemia previos y hacer una corrección con insulina extra, que es lo que llamamos conteo de hidratos, para poder comer esa cantidad extra de carbohidratos para que no nos suba después mucho los valores de glucemia. La otra opción es salir a caminar, por ejemplo, o hacer alguna actividad física después, que sería el mismo efecto de ese extra de insulina, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes han tenido hipoglucemias alguna vez y quería mostrarles, tal vez sepan cómo controlarlas, pero se cometen muchos errores y a veces es muy difícil poder en el momento de una hipoglucemia salir bien de una hipoglucemia. Lo que pasa generalmente es que cuando a uno le baja mucho la glucemia, come tanta cantidad o toma muchas cosas con azúcar por el síntoma que uno tiene, que después de un rato los valores son súper altos de glucemia, entonces tenemos que volver a corregir para que bajen, y bueno, y eso no está bueno. Para tratar una hipoglucemia, lo primero que hay que hacer es tomar algo líquido con azúcar y si es frío, mejor. Líquido, frío y con azúcar. ¿Por qué? Porque lo caliente tarda más en digerirse. Si tarda más en digerirse, llega más lento a la sangre. Nosotros necesitamos que llegue lo más rápido posible. Líquido también porque no tiene ningún trabajo digestivo y obviamente que tenga azúcar. Un vaso de jugo o de alguna gaseosa o de agua con azúcar, con eso es suficiente porque son entre 15 y 20 gramos de hidratos, que es lo necesario para salir de la hipo y y dejar de tener el síntoma. El problema es que por ahí demora 10, 15 minutos hasta que hace el efecto. Entonces nosotros tenemos que tratar de esperar un ratito y no seguir comiendo en ese momento para que las glucemias después no suban. Entonces, primero tomar algo frío o temperatura ambiente con azúcar y líquido, siempre. Esperar un ratito, 10 a 15 minutos, en donde ya los síntomas van a ir desapareciendo. Y ahí sí después comer algo, como yo les decía antes, de hidratos de carbono complejos, que son los que demoran un poco más en digerir. ¿Para qué? Para que nuestros valores de glucemia se mantengan estables y no vuelva a bajar, ¿sí? Es porque por ahí el líquido, así como llegó muy rápido, desaparece muy rápido. Entonces necesitamos comer algo, como ven acá en la foto, por ejemplo, un bollito de pan o un sándwichito con queso, una barrita, un turrón, una tita, una rodesia, 4 galletitas de agua, por ahí con un poquito de mermelada, algo que
se mantenga digiriéndose y aumentándome lentamente la glucemia en el próximo 2 horas, ¿sí? Es muy importante tener esa capacidad de poder esperar entre hacer el primer paso y el segundo. Lo que la mayoría de los pacientes suelen hacer es tomar, por ejemplo, no sé, Coca-Cola y tomarse 3 o 4 vasos, porque todavía como sienten el síntoma, siguen tomando, porque bueno, la verdad que es horrible tener esos síntomas de hipoglucemia, pero hay que tomarse un vaso de algo con azúcar y luego esperar un ratito. Y van a ver cómo esos síntomas van a ir desapareciendo muy rápido, 10 minutos y ya esa azúcar ya está en nuestra sangre y nos hace sentir mejor. ¿Qué hay que evitar comer en las hipoglucemias? El dulce de leche, el chocolate, tortas, galletas dulces. ¿Eso por qué? Porque si uno tiene el síntoma y come esto que tiene tanta grasa, tiene un tiempo de digestión demasiado largo. Entonces, no me voy a poder recuperar. ¿Qué me va a pasar? Que el azúcar me va a subir 3 horas después de haber comido eso y en ese tiempo, en donde yo estaba con síntomas, no me va a solucionar el problema. Entonces tenemos que evitar comer, por ahí uno dice, bueno, ya que estoy en hipoglucemia, aprovecho y como algo rico, y eso es un error. Primero, algo líquido con azúcar y después comen algún hidrato, que bueno, a lo mejor podría ser alguna galletita dulce, pero no cosas con demasiada grasa para que después no tengamos hiperglucemia durante tantas horas después de haber tenido la hipo. Porque esa variabilidad glucémica, así se le dice, o sea que si tenemos bajas, altas, baja, alta, baja, alta constantemente, a nuestro cuerpo le hace muy mal, ¿sí? Eso es preferible tener más estables los valores, aunque sean un poquito altos, pero más estables que tener altas y bajas constantemente. Siempre, por supuesto, hay que evitar llegar a una hipoglucemia, ¿sí? Esto en caso de que la tengan, pero tenemos que lograr, si somos de tener muchas hipoglucemias, encontrarle el por qué hay hipoglucemia. Puede ser por un ejercicio muy prolongado sin haber comido los hidratos suficientes, puede ser por exceso de insulina, puede ser por haber salteado comidas y no haber comido nada y tener la insulina actuando, entonces voy a tener hipoglucemia. Bueno, hay muchos factores que pueden hacer que se pueden corregir. No hay que tener hipoglucemias. Fíjense, acá yo les muestro cómo es el impacto de la glucemia comiendo 15 gramos de hidratos, que es más o menos, para que ustedes se den una idea, o es una fruta, o es una bochita de helado, o es una rebanada de pan lactal, como está en el dibujo. Estos son el impacto que tiene en nuestro cuerpo. Cómo aumenta la glucemia 15 y cómo aumenta si como 3 rebanadas de pan o 45 gramos. Pero fíjense el impacto de la glucemia si yo voy a comer esa misma cantidad, pero colocándome insulina por eso que voy a comer. Entonces, se puede comer a veces un poco más, pero siempre aprendiendo cómo hacer, que es corrigiéndolo con insulina. Aquí voy a ser muy breve. Uno de los mejores tratamientos cuando uno usa insulina es contar los carbohidratos y corregir con insulina lo que uno va a comer. Esto es solo a modo de que ustedes puedan ver las imágenes y ver las porciones y la cantidad de hidratos de carbono que tienen. Fíjense, una empanada tiene aproximadamente 20 gramos de hidratos, un panchito, que es el pan, lo que nos hace subir, tiene 30 gramos, un plato de ravioles, un plato playo de ravioles, tiene 60 gramos, si es un plato hondo con ravioles, tiene 75, una compotera de cereales tiene 30, aunque sea sin azúcar, porque el cereal es un hidrato de carbono. Una porción de arroz, o sea, un cuarto del plato, porque eso no es más que eso, el arroz tiene mucho hidrato de carbono, son 45 gramos de hidratos. Un vaso de leche tiene más o menos 15 gramos, sea entera o sea descremada.
un vaso de jugo de naranja, eso no les dije, hay que tratar de evitar por el índice glucémico que yo les decía. No es lo mismo tomar un vaso de jugo de naranja exprimida, en donde no tengo fibra y lo líquido pasa muy rápido, ¿sí? No tiene un trabajo digestivo, que comer la fruta que tiene el ollejo, toda esa fibra, que sí hace que demore más en subir la glucemia. Por ejemplo, un tostado de jamón y queso tiene 30 gramos de hidratos. ¿Por qué? Porque cada rebanada de pan lactal tiene 15, ¿sí? Una media luna, dependiendo del tamaño, tiene entre 15 y 30 gramos de hidratos. Esto como para darles algunos ejemplos nada más, para que visualmente vean lo importante que es aprender a contar los hidratos. Y obviamente, para estar siempre más saludables, eh, hay que elegir calidad también, no solamente de los hidratos, sino también de las grasas. Eh, eh, Cuando uno tiene ocasiones especiales, un cumpleaños, una fiesta, en Navidad, en Año Nuevo, por ahí uno no tiene tanto en cuenta la calidad, porque son situaciones especiales. Pero en el día a día sí es muy importante elegir los hidratos más saludables. Fíjense, yo acá les puse un ejemplo, como 2 bochas de helado tienen 30 gramos y 2 rebanadas de pan con fibra también tienen 30 gramos de hidratos. Pero bueno, ¿qué va a ser más sano comer? ¿Qué me va a llenar más? Entonces tenemos que tratar de ser inteligentes, de usar esa motivación de la que hablaba el doctor, para decir quiero estar mejor, quiero elegir para estar más saludable y eventualmente, así como lo puede hacer cualquier persona sin ninguna enfermedad, nos damos los gustos y podemos comer algo con control y corrigiéndolo con insulina. Para ir terminando, ya esto es lo último, pero sí me gustaría hablarles un poquito de algunos mitos. Yo puse algunos, después lo podemos charlar entre todos, porque existen millones de mitos sobre los alimentos que se pueden y no comer. Y está bueno por ahí sacarlos porque uno gasta mucha plata al vicio, porque se priva de comer cosas porque son mitos y sí les podría comer. Entonces, bueno, acá yo algunas les puse, por ejemplo, los fideos con gluten. Hay fideos light, fideos con todos los nombres para llamar la atención de la gente que quiere comer más saludable, que son el triple de caros que un fideo común y tienen la misma cantidad de hidratos de carbono. Si uno lee la etiqueta, es lo mismo. Lo mismo pasa con el dulce de leche. No sé si alguna vez se pusieron a ver en el súper, si uno agarra el dulce de leche común y el dulce de leche light, el light tiene menos grasa, pero en hidratos de carbono es lo mismo. Así que podemos darnos un gustito con un rico dulce de leche y no con el light que no es tan rico. Los chocolates dietéticos a veces sí tienen una cantidad de azúcar mucho menor, por eso hay que leer la etiqueta. Algunos sí y otros solo tienen menos grasa. Entonces tenemos que leer bien la información nutricional, ese cuadrito que yo les mostraba, para estar seguros que dietético significa que tiene menos azúcar. La grasa no nos importa. El aceite, que por ahí en las etiquetas yo me río cuando lo veo que dice sin colesterol, 0% colesterol. Ningún aceite tiene colesterol porque es de origen vegetal, salvo que lo sometamos al calor, a cualquier aceite. Entonces ningún aceite tiene colesterol, eso es un mito también. Las mermeladas, hay algunas que dicen con fructosa, y claro, la fructosa es el azúcar de la fruta, obviamente la va a tener. Hay que también leer la etiqueta y elegir la que menos hidratos tiene. Todas las que son light, 0% azúcar, entre comillas, porque tienen fructosa, siempre leer las etiquetas antes de elegir comprar. Las galletitas de arroz tan famosas para los que quieren bajar de peso, es arroz. O sea, la glucemia va a subir. Lo que tiene es que tienen mucho aire, entonces por ahí da la sensación de que comemos más, pero estamos comiendo menos y puede ayudar a disminuir la cantidad de hidratos.
pero no porque sean de arroz significa que no nos va a subir la glucemia, todo lo contrario. Las galletitas dulces sin azúcar pueden estar hechas con edulcorante y no con azúcar, o sea, tienen menos azúcar, pero la galletita sí o sí se hace con harina y la harina es un hidrato de carbono. Entonces, hay que tener en cuenta esos hidratos que uno come, o sea, no me puedo comer un paquete entero de galletas eh, porque la harina está. Entonces, también leer las etiquetas. Yo a veces también comparo y he visto que las que son verdes, que dicen sin azúcar y qué sé yo, y dice porción de 4 galletitas, 15 gramos de hidratos. Y resulta que las comunes, mucho más baratas, porción de 3 galletitas, 15 gramos. Y bueno, uno ahí va a elegir cuál es más rica, cuál es más barata. Digamos, hay otras cosas a tener en cuenta y no solamente el etiquetado que uno mira así porque sea verde y diga sin azúcar. Lean las etiquetas. Bueno, hay un montón de otros mitos, yo no me quería extender demasiado. La margarina, ese es otro. La margarina supuestamente es de origen vegetal, la manteca es de origen animal. Por lo tanto, sería más saludable comerla vegetal. Lo que pasa que en el proceso para hacer la margarina, la grasa vegetal no se pone durita como la manteca y en ese proceso ya se arruina, digamos, ya no es más saludable ese aceite vegetal, hay una hidrogenación, entonces ahí ya no es saludable. Entonces comer margarina o comer manteca, ninguna de las dos son saludables. No tienen un impacto en la glucemia porque eso es grasa pura, pero bueno, pues simplemente como mito, como para que lo sepan, a veces hasta es mejor comer manteca y no margarina. Bueno, todos los que quieran conversar, creo que no se van a animar a hacer preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. La verdad que un gusto escucharte. Muy linda tu exposición. Y Anita se animó a hacer una pregunta. Anita, aparte de su diabetes, tiene celiaquía y te preguntó Ajá. algo que en la última diapositiva ya lo contestaste con los mitos de la alimentación. Ella le preocupa esto, dice que las pastas para celíaco es lo mismo, dice, porque suben muchísimo el azúcar. Bueno, Sí, ya lo tiene contestaste. toda la razón. Las harinas que usan los pacientes que tienen celiaquía, que no pueden comer ni el trigo, digamos, sí tienen a veces, algunas, un índice glucémico mucho más alto, algunas, otras no, pero sí tienen es más complicado porque sí hacen subir más la glucemia, más rápido, no es que más, sino que más rápido. Lo cual hay que tener un especial cuidado en la dieta, más que nada por la celiaquía y no tanto por la diabetes. Y hay que elegir aquellas pastas que sean aptas para celíacos. Perfecto, Mariana. No veo ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quiere preguntar. Sabes que no puedo Yo dejar de compartir ahora yo. De todas formas, quédate tranquila porque ahora vamos a ir a los testimonios de los pacientes, de 2 pacientitos, pero vamos a Buenísimo. salir de esta sala y vamos a ir a la sala de niños. Pero antes de Bueno, eso, antes de despedirte, me gustaría hacerte una pregunta, ya que no sí. tengo acá tengo otra preguntita, perdóname. Ay, no Dice, puedo ver los las preguntas. pacientes Sí. de Silvina. Dice, buenos días a todos. Paciente con síndrome metabólico, ¿tiene que llevar la misma dieta? Por supuesto. El síndrome metabólico, para el resto que no sabe, es un conjunto de otros síntomas en donde hay el colesterol está un poco alto, hay un poquito de sobrepeso, hay resistencia a la insulina, son como muchas cosas, hay hipertensión y lo que tienen que hacer es una dieta saludable. Y es lo que yo estuve diciendo, no es solo para la persona con diabetes, sino para cualquier persona, especialmente los que tienen síndrome metabólico, que deben comer, elegir bien las grasas, no comer sal, comer menos hidratos para bajar de peso y para que la glucemia no aumente. Es exactamente lo mismo. Y también para las personas que no tienen nada, ¿sí?
Eso es lo que quiero que todos sepan, no solo para los que están enfermos. Dieta saludable es para toda persona que quiera estar saludable, que quiera cuidarse. Los diabéticos sí tienen que tener por ahí un poquito más de atención con sus valores de glucemia, la insulina que usan, que no tengan bajas, que no tengan altas, pero en general es exactamente igual. Y en síndrome metabólico tenemos que sacar la sal, elegir las grasas vegetales y no las animales. Tenemos que disminuir la carne, por ejemplo, y comer muchas verduras, y eso es lo ideal, mucha fibra, y tratar de bajar de peso. Cuando uno baja de peso haciendo actividad física y comiendo saludable, inmediatamente 2 o 3 meses y es impresionante la mejoría. Buenísimo, Mariana. Qué importante es comer saludable, ¿no? Sin hacer una Somos lo dieta que comemos. estricta. Tal cual. No tengo más preguntas. Muy bien. Creo que no. A ver, perdón. Emilce nos pregunta. Bueno, te dice que muy claras las explicaciones, sobre todo la desmitificación de los mitos que tenemos, están incorporados muchas veces. Bueno, pero solamente nos comenta. A mí me gustaría hacerte Muy una bien. preguntita corta, que muchas Sí. veces por ahí tienen las dudas los pacientes. ¿Qué opinas con respecto a las dietas intermitentes, a las dietas cetogénicas, a las dietas de moda, y todas Bueno, estas dietas nuevas que aparecen en las revistas y en YouTube todos los días? sí, a ver, son dietas de moda, como vos dijiste, Bruno, que no están indicadas en absoluto para personas con diabetes. Las dietas cetogénicas, por ejemplo, son dietas en donde están contraindicados los hidratos de carbono. Imagínense el horror que puede suceder de que una persona con diabetes no consuma hidratos, entra en cetosis, las glucemias seguramente van a disminuir con graves consecuencias. No es sano para ninguna persona. Justamente los hidratos de carbono son los que nos dan la energía para vivir todos los días, para caminar, para levantarnos, para respirar. Nuestro cerebro se alimenta de los hidratos de carbono, de azúcar, nada más que de azúcar. Necesitamos una mínima dosis de hidratos por día. Y las personas que usan insulina, si no consumen una porción adecuada de hidratos, esa insulina sigue actuando. Entonces, por supuesto que no es saludable. Lo mismo con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente está re de moda, muchos lo hacen para bajar de peso, pero las personas con diabetes no pueden hacer un ayuno, ¿sí? Eso desde ya que no, totalmente contraindicado. La única forma de estar bien y ser saludable es comer sano todos los días, no hacer nada, ninguna cosa rara por poco tiempo, porque después volvemos a comer como siempre. Entonces, es acostumbrarse a siempre comer sano, de vez en cuando darnos un gustito, como yo les decía, con nuestros amigos, con nuestra familia, que no pasa nada. Pero el día a día tiene que ser una alimentación sana, normal, comiendo lo más sano posible. Esas cosas de moda tal vez ayudan en algunas situaciones, por ejemplo, si me dice una chica sana, que no tiene ninguna enfermedad, que se casa en un mes y que no le entra el vestido, perfecto, hacemos ayuno completo todos los días, no importa, porque el objetivo y la motivación que tiene es que su vestido blanco le entre el día del casamiento. Después no importa, ya después verá. Pero bueno, esa es su motivación y está perfecto y podemos hacer, porque es poquito tiempo, un montón de cosas para que baje rápido de peso. Pero después, ¿qué pasa? Las personas que tienen diabetes, la diabetes está de por vida, entonces no nos sirve hacer cosas a corto plazo, porque después, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces es súper importante el poder comer de una manera sana. Ese es todo el secreto y por eso surgen estas dietas de moda, porque comer saludable es un sacrificio, o sea, cuesta elegir todos los días lo más sano, no tentarse con otras cosas. Entonces, por eso están estas dietas de moda, porque bueno, es lo más fácil.
hago un tiempo cortito, algo que con mucha voluntad lo hago, 1 mes, 2 semanas, bajo de peso y después vuelvo a lo mismo que antes. Entonces, mi consejo es todos los días tratar de comer lo más sano posible, darnos unos gustos de vez en cuando y ser felices con eso. Buenísimo, Mariana. ¿Puedo hacer Excelente una tu preguntita? explicación. Pero por favor, doctor Serra, todo suyo. ¿Cómo anda, Mariana? Muy linda la charla. Hola, Leo, gracias. La preguntita, porque vos viste que hay pacientes que están muy bien capacitados y que saben, y por ahí tienen el concepto de que cuanto yo menos insulina me coloco, menos engorda, y en este grupo de pacientitos es muy frecuente. Entonces, ¿cuánto vos recomendarías como mínimo de hidrato de carbono por comida para evitar justamente la cetosis? Bien. Bueno, lo que pasa es que eso es muy personal de cada paciente, pero la cantidad por día mínima que tienen que consumir, lo mínimo, son 150 gramos de hidratos por día, ¿sí? Contando las 4 comidas. Yo lo que siempre recomiendo es, por ahí para no estar corrigiéndose y poniéndose insulina, en el almuerzo y merienda no comer hidratos de carbono. Total, estoy despierto, me puedo medir, sé cómo estoy. En el desayuno sí, porque es justamente lo que yo les decía, esa energía que necesito para todo el día ir, estudiar, trabajar, hacer actividad. En el desayuno hidratos y en la noche totalmente contraindicado no comer hidratos, porque una hipoglucemia nocturna puede ser fatal. Entonces, sí comer en el desayuno y en la cena, y durante el día podemos por ahí simplemente por ahí comer una fruta y nada más para no estar excediéndonos con la cantidad de insulina, y como verduras, con un poco de carne, fantástico, porque me puedo estar midiendo, voy a sentir el síntoma en el caso de que tenga hipoglucemia. Pero lo ideal es 150 gramos, vieron que yo les mostré las fotos de la cantidad de hidratos que tenía más o menos cada porción, 150 en total, ¿sí? Lo podemos distribuir en las 4 comidas, pero no menos de eso, no menos de 150 gramos de hidratos. ¿Qué cantidad en cada comida? Va a depender de muchas cosas, porque hay que ver si la persona hace actividad física, hay que ver si es un niño que va a la escuela, entonces va por la tarde y yo no puedo mandarlo o a un adolescente al mediodía sin almorzar nada de hidratos y que en el colegio no coma nada en toda la tarde. Depende de la vida de cada uno, es como muy personalizado, pero el total mínimo de 120 a 150 gramos por día de hidratos de carbono, distribuidos, no comiéndolos todos juntos. Si yo como todos juntos, tengo una hiperglucemia que voy a tener que corregir con insulina después. Pero si yo los distribuyo un poquito en cada comida, sería ideal porque ahí no voy a necesitar ese extra de insulina rápida o de correcciones por esos hidratos que se comen. Excelente, Mariana, nuevamente. Tengo una preguntita de Tania. Parece que le gusta las reuniones y los eventos y te pregunta con respecto a la elección adecuada de bebidas en una reunión o un evento. Bebidas alcohólicas me imagino que se debe referir, porque la adecuada sería cualquier gaseosa que sea sin azúcar. Esa sería la ideal. En cuanto a bebidas alcohólicas, a ver, la cerveza tiene mucho hidrato de carbono, así que no es la recomendada. Si voy a tomar cerveza, porque uno va a hacer un brindis y hay cerveza y todos toman cerveza, un vaso es la misma cantidad que comerse un pan, ¿sí? Como para que tengan esa idea. Un pan francés es lo mismo que un vaso de cerveza, o sea que tiene mucho hidrato y ni te digo si lo acompañamos de papitas, maní y todo lo demás. El vino tinto podría ser una buena opción. El Fernet con Coca Light o cero o que sea sin azúcar también podría ser una buena opción. Lo importante es siempre comer antes de tomar algo de alcohol, o sea, haber comido algo. Eso es súper importante.
y bueno, y no excederse, por supuesto. Pero bueno, no sé si está de más ese comentario. Pero bueno, a ver, lo que más hidrato tiene son todas las bebidas que tengan azúcar, viste que por ahí te hacen tragos, daiquiri, no sé, todas esas cosas que son bien dulces. La cerveza, el vino blanco son las cosas que más hidratos tienen. Podemos elegir vino tinto, fernet, se suele tomar mucho ahora ese que va con jugo de naranja, el Campari, por ejemplo, que es puro jugo de naranja, que eso tiene muchísimo hidrato de carbono, también no es recomendable. Y la cervecita negra, ¿no? Que tiene bastante más azúcar que la rubia. Ahora que hay tantas Exactamente. variedades de cerveza. A Bueno, ver, muchísimas yo no digo gracias, que no se Mariana. tome nada, pero sí uno hace un brindis, 1 o 2 vasos, y tenerlo en cuenta en la cantidad de hidratos que estoy consumiendo. Una cervecita, por supuesto, pero no más que eso, porque tiene muchos hidratos y lo pueden comprobar midiéndose el azúcar después, ¿no? Estaría bueno. Tal cual. Y estaría bueno que inviten, Tania, también, ¿no? Bueno, Totalmente, también. muchas gracias, Mariana. Muy No, linda tu gracias a vos, exposición. Bruno. Muchas gracias, Leo. Excelente tu exposición también. Le agradecemos los dos. Y ahora vamos a tener 2 testimonios de 2 pacientitos. Lo que sí vamos a necesitar que salgan de esta sala y vamos a la sala de niños. Susana les pasó por chat ya la dirección para que directamente puedan acceder por ahí. Así que bueno, nos vemos en 2 Por ahí, minutitos ahí. ¿Les perfecto. parece? Dale, gracias a todos. Nos vemos. Gracias a Chao. todos, muchas gracias a los disertantes, espectacular las charlas, la verdad. No soy diabética, gracias a Dios, pero la verdad interesantísimo y ayuda en todos los ámbitos. Excelente las charlas de motivación, el conteo de calorías y las implicancias. Es una educación para todos, no solo para diabéticos. Gracias a todos. Y gracias, Bruno, por la coordinación. Gracias. Chao, chao, nos Chao, vemos chao. en la otra charlita. No Vemos cierren la enseguida. sala, por favor. Salgan saliendo, pero no finalizar la reunión cuando se retiren, por favor. Perfecto.